Bien, estamos hablando de tres autores que tienen relación entre sí. Hemos visto Maturana. Maturana tiene toda una teoría partiendo de la biología, nunca se olviden de eso. Maturana no es sociólogo ni es analista político, él es biólogo. Todas sus contribuciones están hechas a partir de la biología. Vamos a ver ahora una teoría, que después vamos a discutir la paternidad de la teoría, pero una teoría que deriva de todas maneras de Maturana. Eh, Tenemos que tener en cuenta que la verbalización, la comunicación, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, no es pasivo, jamás es pasivo. Durante mucho tiempo se estudió el lenguaje como si el lenguaje fuera pasivo, como si que el lenguaje no produce nada, hasta que varios lingüistas y filósofos pusieron en claro lo siguiente. En la teoría de la comunicación, ya a un nivel totalmente científico, se sabe que la palabra siempre tiene un efecto. No existe la palabra neutra, aquella palabra que no produce nada. No es cierto que sea lo mismo decir una cosa que otra. No es cierto que yo puedo decir algo y que eso no causa nada, no pasa nada. No, la palabra nunca es neutra. El lenguaje nunca es neutro, sea que se lo escriba o que se lo hable. Entonces, esta imposibilidad del lenguaje neutro obliga a ver en qué medida no es neutro el lenguaje, en qué medida afecta, ¿no es cierto? Por ejemplo, una declaración. Eh, un hombre le declara amor a una mujer y se declara y le dice, yo estoy enamorado de ti, quisiera casarme contigo. Eso tiene efecto. No puedes decir, no lo dije, no puedes decir, nadie me escuchó, no puedes decir, lo dije, pero no importa, sí importa. Cualquier cosa que decimos sí importa. Por eso es que Maturana en algún ensayo dice, la palabra puede curar o puede herir, ¿no es cierto? No es solamente la palabra, es todo lo que la palabra encierra. Por ejemplo, los psicoanalistas estudian algo que se empezó a ver antes de Lacan, el estatuto de verdad de lo que se dice. ¿Cuánta verdad hay en lo que se dice y cómo esta verdad afecta a otros? Por ejemplo, eh, si un niño cuando tiene 7 años le dices que es adoptado, al final adopta esta realidad, la asume. Pero si una persona que tiene 30 años le dices que es adoptado, ¿cómo asume? ¿Cómo puede asumir? ¿Qué puede hacer? Ya se acostumbró a una realidad. La palabra le dice nosotros somos tus papás. Es una palabra, son palabras que se dicen, ¿no? Y esa persona está acostumbrada, sí, son mis papás. Habla con los demás, sí, esos son mis papás, yo soy el hijo de tal señor, esa es mi mamá. Años, colegio, escuela, colegio, universidad. Cuando ya es profesional, se entera que es adoptado. Habría que ver si esa persona tiene un cierto ejercicio de lenguaje con algún psicólogo, un ejercicio previo. Si no lo tiene, esto sí le va a afectar. ¿Cómo no le va a afectar? Tiene que afectarlo. Incluso le afecta físicamente. Eh, no es cuestión de decir nomás. Toda palabra implica algo. Además, yo no sé a quién me estoy dirigiendo. Yo no sé cuál es el escudo protector
que esa persona tiene acerca de lo que escucha. A lo mejor tiene un buen escudo protector. Yo le digo algo y lo rebota. No logro que esta persona se decepcione ni se desanime con nada. No escucha o escucha y rebota. Pero hay personas que dices algo y esa palabra cambia toda la estructura emocional de esa persona. Una sola palabra. 3 palabras. Tú eres adoptado. Claro, entonces después tiene que venir todas las aclaraciones. ¿Cómo fue? ¿Por qué no me dijeron? ¿Quién es mi verdadero padre, mi verdadera madre? A los 30 años es difícil ya reconfigurar las cosas. Más tarde ya hasta es imposible reconfigurar nada. La persona tiende a no creer o tiende a dejar nomás que las cosas pasen, ¿no es cierto? Decirle a una persona después de mucho tiempo, tú no eres mi hijo, yo no soy tu padre, tiene consecuencias, claro. ¿Por qué? Porque los psicólogos sabemos que hay toda una estructura lingüística, estructura del lenguaje, de signos, de símbolos, que están ligadas, entrelazadas a una estructura emocional. Nosotros emocionalmente nos hemos estructurado en base a palabras, porque esas palabras son conceptos que nos indican cuál es nuestra relación con la realidad social, con la realidad externa, ¿no es cierto? Hay un libro sobre el cual se hizo una película sobre una familia que le enseña a sus hijos a que las cosas tienen otro nombre que el nombre que deberían tener. Si yo le enseño a mi hijo que esto no es una mesa, es un perro, qué sé yo, cualquier cosa, y durante mucho tiempo se lo repito, ese niño tiene un cierto vocabulario para determinadas cosas. Y lo encierro, trato de que no salga al mundo para que no se entere. Finalmente el niño sale cuando es adolescente, por algún motivo, y se encuentra con que todo el mundo lo mira mal porque las cosas no se llaman así. Se han usado las palabras totalmente descontextualizadas y esa persona que cree que las cosas se llaman así, se da cuenta que no, que lo han confundido, le han mentido. Tiene que reconfigurar su capacidad lingüística, tanto en lo internalizado como en lo que él expresa. Y esto es muy, muy difícil, es muy difícil. Porque una sola palabra puede destruir a una persona. ¿Dónde están mis padres? No sé, eres huérfano, nunca tuviste padres, nunca supimos quiénes eran tus padres. En realidad eres huérfano, huérfano total, no sabemos quiénes son tus padres. Te dejaron botado en un lugar y ya. Y eso se lo dices a la persona después de mucho tiempo, cuando la persona ya ha hecho la universidad, tiene título profesional, ha configurado una vida. Y recién después de mucho tiempo le dices, no, no, ese nombre te lo pusimos nosotros. Te sacamos de un lugar donde estabas atendido, en un hospital, y te adoptamos. Pero no sabemos quiénes son tus padres, ni qué te llamabas, no estabas bautizado, nada. Bueno, entonces, veamos que las palabras siempre implican algo.
Entonces hay muchas acciones que nosotros las hacemos con palabras. La promesa, por ejemplo, es una acción. Yo prometo algo. ¿Eso qué significa? Que yo me estoy comprometiendo a algo. Una promesa es un compromiso, porque yo también estoy junto con la promesa. Yo me estoy comprometiendo, ¿sí? Prometo algo, estoy prometiendo algo, pero al mismo tiempo yo me estoy comprometiendo. Yo estoy en aquello que digo, porque eso que digo tiene que ver conmigo. Yo asumo la responsabilidad de lo que digo, ¿no es cierto? Salvo que yo dijera una cosa en un momento y dijera otra cosa en otro momento. Y eso tampoco sería normal. Una persona que cambiara en cada momento su lenguaje, su forma de ser, que dice una cosa diferente cada vez. Cuando hay una persona así, tú le dices, bueno, ¿por qué no vas al psicólogo? Digamos, no, no puedes estar cambiando a cada rato el tema, no puedes estar cambiando a cada rato la verdad de lo que se dice. Cuando una persona cambia a cada rato la verdad de lo que se dice, decimos que esa persona está loca. Este tipo está loco, o sea, a cada rato cambia su verdad. Para que la sociedad funcione necesitamos personas cuerdas, personas que no cambien la verdad, personas que digan la verdad. ¿Cómo sabemos si una persona miente o no? En principio no lo sabemos, tiene que haber después una fase de prueba. Tenemos que probar si esa persona dice la verdad. ¿Cómo lo sabemos? Hoy en día estamos en un problema muy difícil respecto de la comunicación, porque ya en los celulares viene demasiada información. Es probable que una gran cantidad de toda esa información sea falsa. Es información falsa que se difunde solamente para que la persona use el celular. Mientras más usas el celular, más gastas en el celular, más te prendes al celular, más estás proclive a creer las cosas que allí aparecen. Entonces, mientras más tiempo se está con el celular a cada rato, más tiempo estás atrapado en una red de comunicación que la aprovechan otras personas con fines de propaganda política o de propaganda ideológica o de propaganda comercial. Todo el mundo está atrapado. El asunto es saber cómo desenredarse de esas redes de comunicación. Todo comunica, todo comunica. ¿Mm? Si yo hablara con un lapicero y voy moviendo el lapicero mientras hablo, la gente pensaría que en algún momento voy a utilizar ese lapicero para algo. Voy a anotar, voy a decir algo. ¿Sí? Hace muchos años atrás, cuando yo era niño, imagínense, ¿sí? Los profesores y las profesoras utilizaban unas pizarras negras, escribían con tiza. Me encantaban las tizas de colores, yo quería pasar al frente cuando había tizas de colores para escribir. Y los profesores tenían algo que se llamaba puntero. Era un palo largo, 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 largo. Ese puntero era para cuando ellos querían, después que habían escrito en la pizarra, explicaban y con el puntero marcaban determinadas palabras o determinados conceptos que eran más importantes. Y el puntero era para puntear esas palabras importantes en la pizarra. Pero el puntero también le servía a algunos profesores para pegar a los alumnos, o sea, a los que estaban más cerca, un punterazo en la cabeza, en el coco. Y lo usaban también entonces así como arma de combate algunos profesores, ¿no es cierto? Lo que no debería suceder, pero
sabíamos que sucedía. Yo recuerdo haber tenido una profesora de francés que era muy loca, loca en un buen sentido, ¿no? Hablaba en términos comunes para congraciarse con nosotros, hablaba lo que nosotros decimos malas palabras, en fin, era una profesora muy fuera de serie, digamos. Pero también usaba el puntero, se metía por todo el curso y le decía a alguien, a ver, atiéndeme, ¡boom!, le pegaba un punterazo en la cabeza o en el hombro. Yo he recibido 2 o 3 punterazos porque no me importaba lo que decía, yo quería saber qué pasaba con la clase de francés y no las pavadas cuando ella empezaba a hacer chistes o aceptaba chistes de los otros muchachos, o como ella era tan graciosa y tan dada, digamos, como decíamos, habían chicos que querían propasarse con ella y ella tenía el puntero para pegarles. Estos golpes también eran una comunicación, ¿se dan cuenta? Yo puedo utilizar otras cosas para comunicar, no solamente el lenguaje. Es el lenguaje hablado, pero también la postura del cuerpo, las manos, la posición del cuerpo, o el puntero, como les decía, un palo así que significa este, algo más que un mensaje, sino un límite. Entonces, el lenguaje, sea cualquiera, pero especialmente el lenguaje verbal, nunca es neutro, nunca es neutro. Antes se pensaba que el lenguaje era solamente descriptivo, describía, describía cómo algo era, los colores, las dimensiones, los tamaños, las acciones que ocurrían. Entonces siempre se pensó que el lenguaje es descriptivo. Hoy no, hoy sabemos que el lenguaje es activo, no es descriptivo, es activo, es propositivo, es dialéctico, mueve cosas. No está solamente para describir la realidad, está para producirla también. Y eso se deberían haber dado cuenta mucho antes, uno piensa, ¿no? Por ejemplo, literatura, buena literatura hay desde la época de los griegos, por lo menos, en todo lo que es la cultura occidental. Y en la cultura asiática, los chinos también tienen, desde hace muchísimo tiempo, una buena literatura. Y esa literatura no es solamente descriptiva, también implica a la persona que lee en emociones, en muchas cosas. Es decir, nunca el lenguaje ha sido meramente descriptivo. Pero los lingüistas finalmente llegaron a mostrar que el lenguaje implica cosas. El lenguaje es activo, no es descriptivo, no es pasivo, es activo. Compromete a la persona que habla y a la persona que escucha. Siempre hay un compromiso, siempre. Por eso hay que tener cuidado cuando uno habla, ¿no es cierto? Muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Uno no puede saber qué importancia, para bien o para mal, tienen las cosas que uno dice. Una vez una chica rindió examen de FENO, creo que era, no sabía nada. Yo dije, no sabes nada, no te puedo probar, porque no has leído siquiera los apuntes, no has leído las fotocopias. Es que no tengo fotocopias, me dijo, ¿pero por qué? Porque no las puedo comprar, me dijo, "¿Pero cómo te puedo comprar las fotocopias? Es que soy pobre. Ah, bueno, mira, qué pena, te vas a aplazar porque eres pobre. Y la aplacé nomás porque no había forma de nada, o sea, hubiera sido mejor que ni se presente. Años después esa chica se recibió y después hizo algunas cuestiones comerciales. Y me quiere muchísimo. Y una vez me dijo, usted me ayudó mucho aquella vez cuando me dijo, te vas a aplazar por pobre. Porque yo me dije,
aunque sea pobre, yo tengo que poder hacer algo. Y salió adelante con cuestiones comerciales y ahora está en una muy buena posición. Y siguió estudiando y se recibió. Eh, no sé, es decir, yo no lo dije con un propósito, digamos. Se lo dije porque no me quedaba otra, porque hubiera sido mejor que no se presente. Le dije, no me puedes poner como argumento, soy pobre, no puedo comprar fotocopias, te tengo que aplazar igual. Pero lo que le dije le quedó, ¿sí? Y yo entiendo eso porque a lo largo de mi vida también he visto cómo cosas que me han dicho algunas personas, para bien o para mal, me afectaron, me sirvieron, lograron, o sea, implicaron algún cambio. Siempre hay algún cambio. Entonces, el pedir, por ejemplo, algo, la declaración de pedido, la declaración de amor, la declaración de odio, eh, la declaración de pena, las declaraciones tienen importancia. ¿Qué declaro yo cuando hablo? Entonces van a ver ustedes las declaraciones, las promesas, las interrogaciones. Hay una serie de clasificaciones que las vamos a ver después. Pero el asunto, lo importante de la clase de hoy es darles ejemplos para que entiendan que el lenguaje no es pasivo, nunca es pasivo. Y eso lo descubrieron los lingüistas. Ahora, como Lacan estaba dentro de esa época donde la lingüística aclaró muchas cosas de cómo había que estudiar el lenguaje, entonces Lacan se dio cuenta que había que dedicarse al lenguaje. Claro, no es que Lacan inventó todo eso, él aprendió mucho también. Lacan estuvo en la época del mayor desarrollo de la lingüística, y especialmente en Francia. Entonces, todos los estudios que se han hecho sobre el lenguaje hasta ahora nos marcan esta realidad. El lenguaje es activo, no es pasivo. El lenguaje actúa, no describe. La descripción es lo menos que hace el lenguaje. Y antes se pensaba que el lenguaje era puramente descriptivo, pero no es descriptivo. Hay una parte de descripción del lenguaje, pero esa es la parte menos importante. Describir, está bien, pero el lenguaje te emociona. Cuando lees una novela, aunque sea de un escritor malo, porque no siempre las novelas tienen que ser escritas por genios de la literatura, hay novelas interesantes, aunque no haya sido escrita por un genio. Hay un autor inglés, Graham Greene, Graham Greene, 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 que escribió novelas muy interesantes por las cuales algunos pensaron que podía ser premio Nobel de literatura y otros pensaron que no era para tanto, en fin. Pero lo interesante era la forma en que él escribía, como al final de la novela, como si fuera un cuento, ese final explica muchas cosas que pasaron antes. El que hacía muy bien estas cosas también era Cortázar con sus cuentos. El final del cuento te obligaba a repasar todo lo que leíste antes, porque estás leyendo y el autor, si es inteligente, te lleva hacia una posibilidad. Ya estás en esa posibilidad. Y cuando termina el cuento resulta que el cuento es totalmente diferente hacia donde aparentemente te llevaba. Y te obliga a que repases todo lo que leíste porque tú dices, no, ¿cómo es así? ¿Cómo es esto? Te sorprende, cambia. En la última parte del cuento cambia todo lo que has leído, ¿sí? Porque hay un final imprevisto. Y en ese final imprevisto recién te das cuenta de qué era lo que estaba pasando, ¿no es cierto? También hay autor uruguayo, poeta básicamente, pero también escribió cuentos. Y mucha gente no conoce los cuentos, eran cuentos muy buenos, muy buenos.
En uno de esos cuentos hay unas personas que van en un vuelo y el avión aterriza en un aeropuerto porque tiene problemas. Y le dicen, por favor, vayan a tal sala y ahí esperen un poco, hay un hotel cerca, los vamos a llevar al hotel porque hay percances, no podemos salir. Y las personas todas las mañanas van al aeropuerto para ver qué pasa, cuándo va a salir su avión. Nunca sale su avión, nunca sale. Pero el personaje principal del cuento pasa por el aeropuerto, va a ver, a averiguar por qué no sale, o cuándo sale el avión, y se cruza con una pareja joven, y alcanza a escuchar, y alcanza a ver en esa pareja joven, él reconoce al muchacho como su hijo, más grande, pero sabe que es su hijo, lo reconoce. Pero su hijo no lo ve, pero él escucha que su hijo está hablando con la otra chica. Dice, sí, acá se estrelló un avión, mi papá venía en ese avión, justo en este aeropuerto, y sigue caminando. Ahí termina el cuento. Es decir, tienes que darte cuenta que ese personaje que estaba esperando que salga su avión, que junto con las otras personas iba todos los días al aeropuerto a ver cuándo iba a salir el avión, en realidad está muerto. Todas esas personas murieron. Hubo un accidente de aviación, hubo un accidente aéreo, esas personas murieron justo cuando estaban llegando al aeropuerto, pero piensan, muchos de ellos, no se dan cuenta que están muertos, piensan que va a salir el avión otra vez. Y están rondando y volviendo para ver cuándo va a salir su avión. Eh, el autor es Mario Benedetti, a lo mejor ustedes lo conocen por poemas, pero sus cuentos son mucho mejores. Y ahí vean cómo la palabra escrita también de alguna manera te compromete, porque tú estás leyendo y le estás creyendo al escritor un tema, pero de pronto hay una vuelta en la última parte y ahí te das cuenta que la verdad es otra. No es la verdad que cree el personaje que está hablando, no es la verdad que aparentemente te están diciendo, es otra verdad. Entonces uno puede jugar con el lenguaje. Esto hacen los poetas, los escritores, cuentistas, novelistas, ¿no es cierto? Es lo que no hacen los ensayistas. Un ensayo es un ensayo para decir la verdad, digamos. O los que hacen estudios, ¿no es cierto? Ensayos políticos, ensayos científicos. Ahí no puedes prometer nada. Salvo los libros de Marx, Engels, Lenin, donde ellos creían que las cosas iban a ser de determinada manera, hemos visto que aquello no funcionó, hay que empezar de nuevo. ¿Sí? Es decir, no hay que terminar con el tema de la justicia. Lo que hay que ver es cuáles son los límites de una teoría. La teoría marxista tiene sus límites y hay marxistas todavía bastante burros que no se dan cuenta de que esa teoría tiene límites y ya pasamos los límites de la teoría. En Rusia, en China, en Cuba, ya fuimos más allá de todos los límites de la teoría. La teoría dice esto, pero en realidad la teoría no funciona. No pasa nada. Entonces la gente lee, escucha y se compromete. Y la gente cree. ¿No? Lenin dice vamos a hacer la gran revolución en Rusia y la gente le cree. Después viene Stalin, escribe, habla, mata a mucha gente, pero le siguen creyendo. Hay algunos que ya no creen, pero siguen por obediencia. Y la política continúa. Y todas las políticas son más o menos represivas. Ha sido tan represivo Stalin como ha sido represivo Hitler, como ha sido
eh, represivo, el, Franco en España, por ejemplo. Años, años, hasta que Franco se murió, tuvo poder en España. Años. Nadie lo pudo sacar. Stalin también hasta que se murió. Hitler también hasta que se murió. Se mató. ¿Cómo es posible que estas personas hayan tenido tanto poder? ¿Por qué? En la última parte del libro que yo les voy a proponer como lectura, que es un libro un poquito gordo, pero ahí se habla de la política. ¿Cómo la palabra influye en la política? ¿Cómo es posible que mucha gente le crea a un tipo como líder y él les promete cosas y las cosas no funcionan y la gente lo mismo cree? ¿Por qué cree? ¿Qué pasa? ¿Mm? Cuando hay un asunto de fuerza, tú haces lo que yo te digo y si no te mato, bueno, ahí ya no es que la gente crea, la gente obedece, porque hay una, hay una coacción, hay una fuerza que se ejerce sobre la persona. Pero cuando no hay esto, no hay coacción. Hay alguien gritando por aquí, por allí. O sea, Hitler no tuvo el poder como para convencer a la gente de entrada. Tuvo que hablar, tuvo que convencer, y así llegó a tener poder. O sea, el poder tiene muchas aristas, ¿no? No es solamente hablar. Pero él simplemente hablaba y había gente que estuvo de acuerdo con él. Hay una película donde Hitler de casualidad había quedado desmayado con una bomba y después de muchos años se despierta. Se despierta en la época actual y anda perdido, se confunde, hasta que por ahí entiende lo que ha pasado. Y como entiende lo que ha pasado, comienza de nuevo, comienza de nuevo. Habla con unas personas, con otras, por aquí, por allá, está en programas de televisión, va hablando, va hablando, va hablando, y la gente se va convenciendo con el mismo Hitler, por su lenguaje. ¿Sí? Una película hermosa porque te muestra, ojo, este tipo empezó así también, charlando, hablando, convenciendo, y con eso armó todo lo que armó. Claro, no es tan fácil, por supuesto, hay que tener de pronto una organización que te apoye, hay que tener mucho dinero que te apoye para llegar al poder, y una vez estando en el poder no soltarlo nunca, ¿no es cierto? Eso es propio de los gobiernos fascistas. Todos los gobiernos fascistas son así. Tú me dices, no, Fidel Castro no era fascista, era comunista. Sí, pero es lo mismo, es lo mismo. Si tú crees que la democracia no sirve, y lo que sirve es que haya un líder que por la fuerza se mantenga ahí durante mucho tiempo, con elecciones amañadas, que sabes que va a salir él porque no hay otro candidato tampoco. De alguna manera Putin está haciendo algo parecido a lo que hicieron todos los gobernantes comunistas, pero en una época democrática. Hay muchas maneras de lograr esto y hay que ser muy inteligente para llegar a realizarlo. Pero que Putin la mayor parte de su tiempo es primer ministro, no es presidente. Es más interesante ser primer ministro, como Angela Merkel. El primer ministro no es el presidente necesariamente. El estado presidencialista que tenemos acá en Latinoamérica es fregado. O tienes todo el poder o no tienes nada. Un primer ministro nunca tiene todo el poder, un primer ministro, cuidado, nunca tiene todo el poder. Y hay detrás de él las cámaras, no les estoy diciendo las cámaras, sino las cámaras de representantes, como acá tenemos diputados y senadores, que están viendo qué es lo que hace. Él le responde a esas cámaras.
Esas cámaras son las que lo proponen a él como primer ministro. Si la gente está de acuerdo y vota por él, queda como primer ministro. No es presidente, es primer ministro. El presidente y las cámaras son los que mantienen toda la parte institucional. Pero el primer ministro es el que lleva adelante las políticas de Estado. ¿Sí? Él dice, la política de Estado que vamos a hacer es esto. Haremos esto, esto y esto, y no haremos, por favor, ni esto, ni esto, ni esto. Y por favor, pediremos dinero acá, haremos esto acá. Es decir, él es el que hace la política. El que hace la política. El presidente está por detrás en funciones más bien institucionales y constitucionales. Cuida la constitución, cuida la parte institucional. Pero el primer ministro es el que lleva adelante un programa, debe tener el mismo un programa de acción. Entonces, tanto Angela Merkel como Putin han jugado como primeros ministros. Y según la constitución política, eso les permite ser reelegidos, porque los reelige más que nada el Parlamento. Eh, pero bueno, en la política también se dicen palabras, y las palabras tienen mucho peso. Por ejemplo, en la promesa. Cuando yo hago la promesa a una mujer, me voy a casar contigo, y después no lo hago, estoy incumpliendo una promesa. Eso es grave, porque eso me resta credibilidad ante el resto de las personas. Si las personas con las que yo estoy saben que yo he hecho una promesa y no la cumplo, esas personas no van a confiar en mí. Cuando yo digo algo, esas personas no van a creer que yo estoy hablando en serio. Van a decir, no, ¿en qué momento este señor viene y dice, no, me arrepentí, no, ya no quiero más? En política es muy duro esto. Fíjense que el problema que tuvo Carlos Mesa durante mucho tiempo es que él llegó a ser presidente, después de Sánchez de Lozada él se quedó y fue presidente, y después renunció. En política la renuncia se ve mal. Si una persona, si la sacan, bueno, la sacan, pero si una persona renuncia, es porque esa persona sintió que no era capaz de llevar adelante algo. Entonces nunca más lo vuelven a llamar. Eso lo sabemos en la universidad. Cuando una persona renuncia a un cargo en la universidad, ya nadie lo busca más para elecciones. Esa persona renunció, ya no más. Yo renuncié la última vez que estuve como director de carrera. Y yo mismo traté de no volver más. Me volvieron a llamar, sin embargo. Pero yo dije, no, no quiero. Y yo propuse al director que está ahora, a Dalín. Pero yo también considero que cuando uno dice no por algún motivo, yo tenía problemas familiares, uno renuncia, uno ya no puede volver otra vez a querer ser alguien en un cierto panorama. Porque sabes que las personas no van a confiar en ti. Sabes que las personas van a decir, oye, tú estuviste acá y renunciaste. ¿Cómo sabemos que no vas a renunciar otra vez? Entonces ya eh, no hay confianza, no hay confianza. Entonces las palabras de las personas tienen que decir sí, sí, no, no. Claro, hay que ser sincero y claro en la sociedad en la que uno vive para que uno tenga credibilidad, para que la gente crea en tu palabra. Tan importante es la palabra que si la gente ya no cree en tu palabra, tú ya no tienes futuro con esas personas que te rodean. No tienes más futuro. Si tú no cumples tu palabra, no tienes futuro. Te irás a otra parte, harás otra cosa, te dedicarás a algo. No es lo mismo que si tú pierdes una elección. Tú vas a una elección, compites, pierdes, pero la gente puede seguir creyendo en ti.
Tú no te has corrido, no te saliste, seguiste adelante hasta donde se pudo. Entonces, aunque una persona pierda la elección, la gente puede votar por esa persona otra vez. Pero si esa persona se retira, si esa persona renuncia, ahí ya va a ser más difícil que las personas crean en esa persona otra vez. ¿Sí? Carlos Mesa tuvo alguna credibilidad del año pasado. Ahora ya no tenía mucha credibilidad. Y después lo que ha pasado, menos todavía. Porque hay mucha gente que puede pensar, yo mismo lo pienso, que a lo mejor Carlos Mesa lo pensó bien y le dio miedo ser presidente. ¿Ustedes saben lo difícil que es ser presidente ahora en una pandemia mundial? Hay mucha gente que tú dices, no vayan a trabajar, por favor, se van a enfermar. Bueno, y si no trabajamos, ¿quién nos va a pagar? Yo, el Estado, yo, el gobierno, yo le voy a pagar, pero no vayan a trabajar. Y tienes que pagarle a mucha gente para que no vaya a trabajar, no para que trabaje. Le tienes que pagar para que no vaya a trabajar. Yo le voy a pagar, usted se va a sustentar con esto. ¿Qué pasa si la pandemia dura 3 meses, 6 meses, un año, 2 años? ¿De dónde saca el gobierno plata si la gente no está trabajando? Al no trabajar no produce nada. Al no producir nada el gobierno no tiene plata. El gobierno no tiene plata y tiene que seguirle dando plata a las personas para que no vayan a trabajar. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Tienes que permitir de vez en cuando que la gente pueda salir, que algunos comercios abran para que no se paralice totalmente la economía del país. Pero sabes que es muy probable que hayan nuevos brotes porque estás permitiendo que la gente salga, que estás permitiendo que la gente vaya al cine, que vaya aquí, que vaya allá. Sabes que se van a enfermar, pero no puedes hacer otra cosa. No puedes tener a la gente inmovilizada y especialmente al comercio inmovilizado, porque eso tumba cualquier gobierno. No hay economía. No se moviliza la población, no hay economía. Entonces, en Estados Unidos hay dos compañías aéreas que le han pedido dinero al gobierno para no despedir a todos sus empleados. Entre esas dos compañías tienen, no sé, 15.000, 30.000 empleados, es una cifra espantosa. Y el gobierno le paga millones de dólares a esas compañías para que no voten gente. Ahora, justamente ya del mes pasado, las compañías le dijeron al gobierno, usted nos ayudó con tantos millones hasta ahora. Resulta que eso ya se gastó, ahora necesitamos otra vez. Dale, miles de millones de dólares para que no voten a los empleados de líneas aéreas. Los empleados de las líneas aéreas, incluidos los aeropuertos, que muchos son del gobierno, implica miles de personas. Y si tú no quieres que esas miles de personas queden en la calle, porque eso va a crear más tumulto, tienes que pagarle a esas compañías, el gobierno les paga a las compañías para que no cierren, para que no voten a los empleados. ¿De dónde saca un gobierno tanto dinero? Si justamente no hay nada, ningún movimiento económico. Eso es muy grave. Entonces, yo pienso, por ejemplo, que Carlos Mesa y el cruceño vieron bien la realidad y dijeron, no queremos hacernos cargo de esto. Y tratando de hacer todo lo posible para minimizar el riesgo de voto. Entonces, obviamente, no salieron ellos. Dijeron, bueno, quedarse que Catacora se haga cargo. Por eso, tanto esta presidenta que está, la señora Áñez, que no sabe qué está haciendo, como el presidente Carlos Mesa, inmediatamente felicitaron a Catacora, se apuraron a felicitarlo. Qué bien, hágase cargo, queremos irnos, no damos más, Áñez. Qué bien, hágase cargo, yo no quiero hacerme cargo, Carlos Mesa. No quiero hacerme cargo. Entonces, Carlos Mesa y el chico cruceño lograron tener gente en
diputados y senadores. Entonces el MAS ha dicho, bueno, ustedes no se quieren hacer cargo del gobierno, pero quieren estar en la oposición para joder. Entonces, chao, no hay más los 2/3, por simple mayoría. Nosotros siempre vamos a tener simple mayoría. Nuevo problema. Pero es que la gente del MAS no es tonta tampoco, pues. Claro que no. Pero ustedes a propósito no han querido hacerse cargo del gobierno. Han querido quedarse en la oposición, que es más cómodo. No se hacen cargo de todo el problema que hay y van a estar ahí para opinar. Pues bien, nada con los 2/3. ¿Qué significa 2/3? Si hay 90 personas, quiere decir que hay 30, 30, 30. 2/3 significan 60 personas, que no es lo mismo que el 51%. ¿Sí? Si son 90 personas, la mitad son 45. Con una persona más, 46. 46 personas es la mayoría simple. En cambio, 60 personas son los 2/3. Entonces, con mayoría simple, quiere decir que con menos gente, con unos pocos que tengas de más, ganas. Entonces el MAS ha dicho, bueno, mayoría simple. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? De las cosas que la gente dice. El gobierno dice que ganó tal frente. Y tú tienes que creerle, porque es el gobierno el que lo dice, la palabra autorizada social. A menos que no le creas. Y hay gente que no cree. Esa gente que no cree está haciendo problemas, sí, están agarrando las calles. Pero todo esto tiene que ver con el creer o no creer. De entrada nosotros siempre tenemos que creer. Ah, en países en los cuales el agua corriente, el agua que nosotros sacamos del grifo, ya es agua purificada, que uno la puede tomar. En Argentina yo tomaba agua del grifo directamente. Cuando era chico ni siquiera quería un vaso, me ponía directamente a tomar del grifo. En un país así, tú crees en el gobierno, tú tienes fe en que esa agua es potable, no piensas que el agua tiene problemas. Tienes fe, el gobierno no ha dicho que el agua tenga problemas, por lo tanto esa agua es potable. El gobierno no ha dicho que hay problemas, por lo tanto puedes tomar un bus, puedes tomar un avión. La gente cree en el gobierno, en lo que dice y en lo que no dice. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice. Todos los gobiernos tienen asesores de comunicación, todos. ¿Qué es lo que se puede comunicar a la gente, a toda una masa de gente, millones de personas? Si un presidente dice, señores, en realidad sí existen los extraterrestres y en 48 horas vamos a mostrarles todo lo que tenemos al respecto e incluso les vamos a presentar algunos extraterrestres. Si el gobierno lo dice, se arma una cuestión seria. Si lo dice cualquier otra persona, no, porque alguien puede decir, yo tengo pruebas acá y el gobierno dice, no, ese tipo está mintiendo, no tiene nada. Entonces no le crees al tipo, porque el gobierno dice, si el gobierno hubiera dicho, ya te creo viejo, pero si el gobierno no dice nada, estás macaneando, estás hablando tonterías. Pero si el gobierno dice, señores, tenemos pruebas, evidentemente sí existen los extraterrestres, y en 48 horas les vamos a presentar, ¿sí?, algunos individuos que han llegado de Venus hace varios años atrás.
el gobierno lo dice. No es alguien que dice, es el gobierno. En Estados Unidos la palabra del presidente vale muchísimo. El presidente no puede mentir. Si el presidente miente, lo sacan y no lo vuelven a votar nunca más, nunca más. Eso pasó con Nixon, que omitió cosas, mintió. Eh, también pasó con un presidente demócrata que tuvo una relación con una secretaria, que ni siquiera era su secretaria, era una chica que estaba haciendo allá un trabajo. Y él tuvo relaciones y él mintió, dijo, no, jamás he tenido relaciones, ni la conozco. Después, no, sí, vea esto y esto y esto y esto y esto. Al final él admitió todo y por eso el señor nunca más puede intentar ser presidente. ¿Sí? Su esposa sí, Hillary Clinton puede querer presentarse, puede candidatear, pero él, Clinton, él, el personaje que fue presidente y que al final de su presidencia encontraron este dato de esta sexualidad que él tuvo con esa señorita, y él al principio dijo no, después dijo sí, eso fue suficiente para que la gente no crea más en él. No creen más en él. No puede volver a ser presidente. Más, nunca. En Estados Unidos un presidente no puede mentir. Porque son millones de personas que creen en la palabra del presidente. ¿Cómo va a mentir? Imposible. Entonces la mentira de un presidente puede causar caos. Ya hubo un problema de caos hace muchos años en Estados Unidos. Un señor que era de origen inglés quiso representar en radio la obra de Wells, un autor inglés, que tenía que ver con la guerra de los mundos, se llamaba, tenía que ver con una invasión de los marcianos. ¿Sí? Estamos hablando de 1930 y tantos, 40 y tantos. En esa época no había ninguna forma de saber si existían marcianos o no. Entonces la novela tuvo éxito y este tipo quería hacer la novela en radio. Entonces, en lugar de decir, vamos a presentar esta novela en radio, se le ocurrió al estúpido hacer que los locutores digan, parece que ha aterrizado un plato volador en tal parte, parece que ha aterrizado otro plato volador en tal lugar, parece que hay unos marcianos que están llegando, bla, bla, bla. Y se produjo tal caos, en varios lugares de Estados Unidos, que al final a este señor lo iban a meter preso, se armó un problema terrible, terrible. Hasta que aclararon, la gente dejó de asustarse. Pero si tú asustas a personas de un pueblo donde hay 30 personas, ya. Pero si asustas a una ciudad donde hay 30 millones de personas, hombre, tiene que haber un caos así terrible, absoluto. Entonces la persona que provoca un caos, como mínimo lo meten en la cárcel. No puede hacer eso. Solamente el gobierno tiene que dar las noticias oficiales. Y si tú escuchas que el gobierno ha dado una noticia oficial, entonces crees. Y si no, no crees. Y si los gobiernos de todo el mundo jamás han dado hasta ahora la noticia de que existen extraterrestres, nosotros no creemos que existen extraterrestres. Ningún gobierno lo ha confirmado. Ninguno. Ninguno. Barack Obama dijo que iba a dar unas primicias de una serie de secretos de Estado que habían con respecto a esto, pero nunca las dio, no pasó nada. No pasó nada. Eh, ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué no sabemos? Pero como les digo, la palabra
tiene mucho efecto en todo nivel. Hay un nivel alto, el nivel de lo que puede ser el presidente de un país, hay un nivel medio, lo que puede ser un ministro, lo que puede ser un científico. Si una persona cualquiera dice que se está acercando a un aerolito y que va a chocar con la Tierra, puedes no creerle. Pero si lo dice un científico de la NASA, le crees. Y si el presidente del país, asociado con los científicos de la NASA, dice, señores, vamos a tener esto, va a haber un impacto, no lo podemos detener, ese impacto va a matar a millones de personas, las cosas van a pasar así, 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 lo crees. Ahí sí tienes que creerlo. Eh, Estamos en el 2020, hace 20 años atrás. Decían que cuando se llegara el año 2000 iba a haber algo que iba a chocar contra la Tierra. Era un aerolito y tenía su nombre y todo, y esto va a chocar. Y ningún científico dijo sí, va a pasar, pero la gente lo creyó. Todo el mundo lo creyó. ¿Por qué? Porque la cuestión fue, no, los científicos no quieren decir esto para no asustar a la gente. Los presidentes no quieren decir esto para no asustar a la gente. Pero sí, ese aerolito, el Hercóbulus, va a chocar con la Tierra y van a morir millones de personas. Y todo el mundo creyó en el Hercóbulus. Hay gente que se mató para no esperar que sucediera lo que no sucedió porque no iba a suceder. Pero mucha gente creyó que iba a suceder. Y han habido cantidad de personas que se han matado porque no querían ver ese espectáculo de un aerolito que choque contra la Tierra y que se muera mucha gente. Así que muchos prefirieron morirse antes, se suicidaron. Pero no pasó nada, porque no era una noticia oficial, pero mucha gente creyó. La palabra tiene efectos. Esa es la clase de hoy, chicos. Toda la palabra tiene efectos. La palabra puede hacer vivir o puede hacer morir. La palabra puede curar o puede matar. La palabra tiene efectos. ¿Sí? Y esto es una clase de fe, no es una clase de psicoanálisis por las dudas. Yo no tengo nada que ver con los lacanianos, ¿no? Sino que, por otro lado, por el lado de las teorías lingüísticas, la teoría de la comunicación, la teoría sistémica, por todos estos lados se han llegado a estos resultados de la importancia del lenguaje, la importancia de la comunicación. Entonces, sí, las palabras tienen muchísima importancia. Hay un libro que después yo les voy a recomendar, ya está en la fotocopiadora, les voy a mandar después, por WhatsApp les voy a mandar el título del libro, pero ese libro es un libro grande, ese es el libro que tiene que aprender a partir de ahora. ¿Sí? Ese libro más un último libro eh, sobre la ética, es lo último, con eso se termina la materia. Pero este tema de la comunicación y de la palabra es un tema grande, chicos, y es muy importante. Es importante que ustedes lo sepan como psicólogos. ¿Sí? No se olviden, es importante esto, que ustedes puedan ser psicólogos clínicos con cualquier teoría, la teoría que ustedes quieran. Se ha hecho mucho énfasis en el psicoanálisis y yo no quiero ya discutir porque creen que soy enemigo de los psicoanalistas. No, yo no soy enemigo de los psicoanalistas, pero ellos le han hecho creer a la gente que es la única teoría válida y que no hay ninguna otra teoría que valga. Y han acaparado la atención acá en San Simón de una manera bastante injusta porque hay muchas otras teorías válidas y que sirven para cuestiones clínicas. ¿Sí? A veces, antes de terminar la materia, yo les voy a hablar un poco de varias otras teorías que son muy importantes y que se emplean en todo el mundo y no tienen nada que ver con el psicoanálisis y que rinden mucho.
rinden en el asunto de que tienen efectos. Si tú sabes que la palabra tiene efectos, tienes que hacer una teoría terapéutica en la cual veas cómo se hace la circulación de palabras para que esas palabras tengan un efecto. Pero no necesitas toda la teoría lacaniana, que no la discuto, me parece demasiado complicada. Creo que esa complicación se debe a que el mismo Lacan era un tipo complicado y él complicó demasiado su teoría. Y la gente que le gusta complicarse lee mucho de eso. Piensan que saben muchísimo porque se han complicado en una teoría muy complicada. Pero hay muchas otras teorías que también hablan sobre el efecto de la palabra. ¿Sí? Entonces, Maturana y los discípulos de Maturana hablan también sobre la importancia de la palabra y los efectos biológicos de las palabras. Biológicamente una persona puede sentirse mejor o peor a partir de la palabra. Antes de terminar la clase les doy un ejemplo y tengan cuidado, por favor, cuando yo doy ejemplos. Hoy en día todo el mundo anda con barbijos, así que esto no funcionaría ahora. Pero cuando la gente no usaba barbijos o cuando deje de usar, eh, tú vas por la calle, te encuentras con alguien y le dices, te veo pálido, ¿tienes algún problema? No, dice, no, pero ¿cómo te sientes? No, yo me siento bien. Ah, te preguntaba nomás, como te veo medio pálido, en fin. Ustedes pueden tener la absoluta seguridad, de que en cuanto pueda esta persona va a ir a mirarse en un espejo a ver si realmente está pálido. Y puede verse pálido aunque no lo esté, dependiendo de cuánto caso le ha hecho a lo que esa persona le ha dicho, y especialmente si esa persona es amigo. Un amigo no me va a mentir. Si amigo me ha visto pálido, debo estar pálido. Voy al espejo, no me convenzo de que estoy muy pálido, pero si mi amigo me lo dijo, quiere decir que sí estoy pálido. Debo estar con algún problema. Por el contrario, te encuentras con alguien y dice, qué bien que te veo, pero te veo muy bien. La última vez que te vi te veía medio pálido, pero te veo muy bien. Qué bien que estás, che, me gusta verte. Bien, chao. Y esa persona, tenga la absoluta seguridad, no va a ir a verse a ningún maldito espejo porque la otra persona ya fue su espejo. La otra persona dijo, qué bien que te ves. Y esa persona se ha mirado en el decir del otro. Cuando la persona dice, qué bien que te ves, ah, me veo bien. Es como un espejo, ¿se dan cuenta? Si el otro me ve bien, es como si otra vez del otro como espejo me viera yo también bien a mí mismo. Pero no ha habido palabras nada más. De hecho, no te miraste en ningún espejo. Pero no necesitas mirarte. No necesitas mirarte. Salvo que te digan, qué bien que te quede esa ropa, qué bien que te quedes eterno, qué sé yo, cualquier cosa así que tiene que ver con la apariencia. Es probable que alguna persona vaya al espejo a ver si realmente se ve bien. La persona dice, si así como estoy le parece bien a muchas personas, entonces me voy a comprar más ropa de este color, voy a vestirme más o menos así, porque parece que esto está bien, a las personas les gusta. Porque todos tratamos de estar de la mejor forma posible para que nos aprueben. Estamos dependiendo de la aprobación del otro toda la vida. Y eso aunque hayas tenido padres que te han aprobado siempre. ¿Sí? Qué lindo que estás, qué fuerte que sos, qué inteligente que sos, todo aquello. Y bueno, entonces son palabras interesantes que uno las absorbe y uno cree todo eso, se estructura en base a eso. Sí, es cierto. Pero basta que una persona te diga, oye, te veo mal, y listo, ahí se puede derrumbar todo. Entonces, ¿la palabra tiene importancia? Claro que tiene importancia. ¿Por qué?
porque antes de que Lacan lo dijera, muchos filósofos y muchos psicólogos ya sabían que nosotros estamos hechos de palabras. Los lingüistas lo saben, los antropólogos lo saben. En un lugar X, en una isla X, o en un lugar donde hay alguna comunidad con ideas que nosotros pensamos que son antiguas, ideas que no son científicas, en esas comunidades la palabra tiene mucha importancia. La palabra del brujo te puede curar o te puede matar. Claro. Hay muchos ejemplos de esto que han dado los antropólogos, muchos ejemplos, de cómo la palabra, el nombre de algo tiene importancia. Tal vez nombrar algo que no deberías haber nombrado te puede traer mala suerte. Entonces, por lo contrario, tienes que nombrar algo que nunca lo nombrarías si no fuera porque lo necesitas. Por ejemplo, surge de la Iglesia Católica, pero de mucho antes, de no tomar el nombre de Dios en vano, digamos. O no jurar, que era una cosa que había antes. Juro esto, juro aquello, los juramentos. No puede hacer un juramento en vano. Los juramentos te comprometen. Cuidado con hacer juramentos, cuidado con decir, juro que te voy a matar. No lo digas. Porque aunque no lo creas tarde o temprano, vas a ir y vas a matar a esa persona. Lo has jurado. El juramento es un compromiso que yo hago. Cuando juro me comprometo, todo yo me comprometo para hacer algo o para no hacer. Juro que te voy a matar, entonces me estoy comprometiendo a matar a esa persona. A la larga la voy a matar. Esa creencia funciona, porque así funcionamos todos con la palabra. Entonces, para la próxima clase vamos a ir un poco más específicamente con esto, con este autor, con este libro. Y algunos capítulos de este libro se los voy a pedir en el examen, solamente algunos capítulos. El libro entero ya va a ser para el examen final. ¿Sí? Voy a ver si tenemos tiempo de tomar un segundo examen y después el final, o vamos directamente al final. Pero vamos a hacer ahora un orden de trabajos prácticos y exámenes. Y eso lo tengo que resolver en esta semana. Así que en esta semana ya les van a tener noticias ustedes de fechas de exámenes, fechas de trabajos prácticos y bibliografía para el o los exámenes. Veremos si hay tiempo de tomar un segundo parcial y un final, o vamos al final directamente. Bien, hasta acá la clase.